Los desastres no son naturales, son socialmente construidos. ¿Qué? Sí, que lo que entendemos como desastres en realidad son resultado de malas decisiones políticas y colectivas. Emergencias siempre habrá, pero ¿qué tanto se convierten en tragedia? De eso tenemos mucha responsabilidad todos. Yo soy Eli Almanza, para quienes todavía no me conocen, soy reportera en Ruido en la Red y en este Voces Estridentes te cuento por qué las malas decisiones de los actores políticos tienen a toda la ciudad en un desorden inmobiliario y a la vez mantienen a miles de personas en un riesgo alto frente a los desastres. Después del sismo de 1985, donde miles de personas murieron y cientos de miles perdieron su hogar, el regente, los asambleístas y más tarde los diputados se encargaron de crear leyes que evitaran que las construcciones capitalinas fueran tan frágiles que se convirtieran en las tumbas de los capitalinos en caso de otro sismo. El gusto nos duró poco. Sí se crearon reglamentos de primer mundo, pero intereses particulares y la corrupción de varios personajes que nos han gobernado fueron flexibilizando a modo estas reglas para explotar zonas de alta plusvalía y edificar enormes centros comerciales que hoy son el pan nuestro de cada día. Hay como muchos fenómenos que construyen esto. Una es que pues las ciudades donde todos queremos vivir hay mucha demanda por el suelo bien localizado, podríamos decir, por los barrios que están bien ubicados. La forma en cómo se han actualizado ha sido pues muy respondiendo a favores políticos y particulares, ¿no? Entonces, si ya tienes palancas, pues te consiguen un uso de suelo diferente. O por ejemplo, como constructor, metes una licencia que dice ¿cuántos pisos vas a construir? 3. Porque eso es lo que le permite la zona. Y a la mera hora construyes no 3, construyes 6. Y todo el mundo se hace de la vista gorda, ¿no? Todo el tema inmobiliario empezó luego del terremoto del 85. En ese entonces teníamos la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. En la emergencia, una cosa era clara: había incapacidad de las autoridades para actuar. Y bueno, pareciera que hoy tampoco, porque en el sismo de 2017 no hubo información suficiente, un atlas de riesgo, protocolos, ni acciones que minimizaran los daños, que ya sabemos cuáles fueron. En 2017, en el sismo del 19 de septiembre, 12.253 edificios resultaron dañados en la Ciudad de México, 38 colapsaron, varios de ellos de reciente creación, y 228 personas murieron sin que nadie esté en la cárcel pagando por ello. ¿Cómo nos pasó todo eso si tenemos tantas reglas de construcción? Vámonos por pasos. En la línea que recorre la grieta que se abrió en la ciudad entre el sismo del 85 y de 2017, hay distintas leyes y reglamentos que se aprobaron y candados que se pusieron a contentillo de diputados que, estando en la Asamblea Legislativa, cabildearon y que 3 años más tarde, ya cuando se habían convertido en delegados, usaban a su beneficio para aprobar grandes complejos urbanos, muchísimos centros comerciales o torres altísimas que antes no habríamos visto en zonas de riesgo de la capital. ¿Verdad, Leonel Luna? ¿Verdad, Mauricio Toledo? Este video sería interminable si te enumerara todos los instrumentos legales que se han modificado para que políticos y constructores se hayan adueñado de la ciudad, pero algunos de ellos han causado más daños que otros, como la norma 26, que al ser aprobada en la antigua Asamblea Legislativa permitió el abuso de constructoras que usaron un incentivo para hacer casas de interés social y construyeron y vendieron a sobreprecio muchos departamentos. No hay nadie en la cárcel por esta norma 26, que en teoría era la que iba a vender edificios y departamentos más baratos de interés social y acabaron vendiéndose pues, como de lujo. No hay nadie en la cárcel por eso y hubo muchísima corrupción inmobiliaria por esta norma 26 y pues lo que oímos es que quieren volver
a hacer uno de estos. Y en serio, ejemplos hay a montones. Además de esta norma 26 que fue suspendida por las múltiples denuncias de abusos, están por ejemplo los polígonos de actuación. 6 zonas que la Asamblea Legislativa aprobó entre 2015 y 2017, conocidas como SACs. Son Doctores, Tacubaya, Alameda Reforma, La Mexicana, Granadas y Distrito San Pablo. Estas zonas son literalmente un paréntesis en la ley, lugares donde no se aplican las reglas de construcción de una alcaldía. En febrero de 2019, recién llegada Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno, la Contraloría informó que se investigaría la administración de Miguel Ángel Mancera por autorizar 48 construcciones con irregularidades. Y aunque la corrupción inmobiliaria lleva 3 décadas tejiéndose, en ese sexenio se hizo evidente. La pregunta es, ¿esta 4T sí ha respetado y ha sancionado la corrupción inmobiliaria? Ya veremos más adelante. Mientras, hay 3 ejemplos que nos ilustran de pie a cabeza por qué en la ciudad la corrupción inmobiliaria se ha legalizado. Zonas como Reforma, Santa Fe, Coyoacán, Cuapa, Insurgentes, la colonia Roma, Granada y Chapultepec han logrado construir rascacielos de manera legal a través de instrumentos jurídicos, o sea, legales, como los polígonos de actuación y la transferencia de potencialidad. ¿Por qué estas zonas son ejemplo del abuso de los constructores y políticos? ¿La qué? Ya sé para nombrecito, pero la transferencia de potencialidad es un recurso frecuente del cártel inmobiliario que se ha adueñado de esta ciudad. Esta permite básicamente que alguien venda a otro el aire de pisos permitidos para construir y que no ocupado. O sea, supongamos que yo tengo un predio donde puedo construir 7 pisos, pero solo quiero 4. Los otros que no construí puedo cederlos a alguien más cuyo predio está en una zona donde solo tiene permiso de construir 3 pisos y ahora podría construir 6. Con esto, una constructora o desarrollador puede hacer que un edificio de 6 pisos se convierta en uno de 20 pisos, sin importar la afectación vecinal. ¿Ustedes conocen de algún caso? Cuéntenos. Este instrumento jurídico existe desde 1997 y por él se pudo construir, por ejemplo, la Torre Mayor. Pero recientemente la forma más clara de notar su uso es el corredor Reforma, que en la última década se transformó gracias a este esquema. Así hoy tenemos, por ejemplo, Chapultepec 1, justo al lado de la Torre Mayor con 58 pisos de oficinas, residencias y hotel. La Torre Cuarzo con 40 pisos de oficinas y restaurantes e Impera Reforma que sumará 47 niveles de oficinas y comercios. La transferencia de potencialidad, así como los polígonos de actuación, están plasmados en la Ley de Desarrollo Urbano y entre el 2000 y 2005 se ajustó a beneficio de las constructoras. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, hoy nuestro presidente de la República. Un polígono de actuación permite cambiar los usos de suelo de una zona y fusionar varios predios para un objetivo en específico. En resumen, es ceder metros cuadrados entre un terreno y otro. Un ejemplo cercano de eso es la tristemente famosa Torre Mítica en Coyoacán, en donde se fusionaron propiedades contiguas para que predios sin edificios cedieran su oportunidad de pisos a otro lote. Debido a las afectaciones vecinales, la ciudadanía se organizó y se manifestaron en varias ocasiones. Se logró parar la obra por un tiempo limitado, pero después siguió su construcción.
El problema, de acuerdo con especialistas, es que los polígonos de actuación tienen dos orígenes. Primero, existen porque hay vacíos legales que no impiden la extensión indefinida a los polígonos, y por otra parte, ignora el impacto a las comunidades aledañas. Esto es lo más importante. Afecta a zonas que en origen están definidas como zonas de reciclamiento, es decir, que pueden ser aprovechadas por la comunidad. En cambio, abundan en zonas de alta plusvalía. Pero no existe violación a la ley porque las constructoras llegan a obtener permisos judiciales bajo el argumento de que lo que no está prohibido, pues está permitido. ¿Y ahí qué se le hace? Al final de la administración de Miguel Ángel Mancera se decretaron 6 polígonos de actuación: Doctores, San Pablo, Alameda, Tacubaya, Granadas y Santa Fe. Además de aprobarse en condiciones de opacidad, estas decisiones del gobierno mancerista iniciaron la transformación urbana de la capital. Sin orden, sin transparencia, sin participación ciudadana, sin diagnósticos, ni estudios de impacto ambiental, ni social, o sea, todo mal. Ahí, las y los ciudadanos eran lo de menos, solo se consideró a las empresas constructoras. En abril de 2015 fue cuando se adhirió una figura aún más polémica: el Sistema de Actuación por Cooperación para el Mejoramiento y Consolidación Sustentable del Desarrollo Urbano de la zona denominada Granadas. Semanas después, al experimentar un desarrollo urbano descontrolado, se creó oficialmente el polígono. Obviamente esto trajo muchos problemas porque se llevó a los servicios públicos al límite. Debido a las manifestaciones, se paró la ventanilla de permisos para construcciones y se prometió la consulta ciudadana. Pero esto no se concretó. Los vacíos legales permitieron que tiempo después regresaran las constructoras. De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, el fideicomiso del SAC cuenta con más de 130 millones de pesos. La extensión de este polígono es de 1,233 hectáreas. Pero de lo masivo nos vamos a hacer un zoom a las delegaciones, ahora alcaldías de la Ciudad de México, porque ahí tampoco cantan mal las rancheras. En marzo de 2011, la entonces Asamblea Legislativa informó que aprobaba modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón, supuestamente para incentivar el desarrollo económico y el bienestar social, lo que obviamente no pasó. Pero es justo en ese año donde lo que sí fue muy visible fue el boom inmobiliario de la capital, en la que otra vez las ventajas eran para las empresas constructoras y eran las que destacaban, esto frente a la opacidad de la rendición de cuentas. Con este boom nace, por ejemplo, Arts Pedregal, un centro comercial de lujo que fue inaugurado a principios de 2018 y que recordarás que ese mismo año se volvió viral cuando colapsó una de sus estructuras. Así una estampa del complejo que tuvo una inversión de cerca de 5,000 millones de pesos. Esta plaza se conoció desde 2013 como la Antara del Sur, un proyecto que sería icónico para la capital, y vaya que lo fue. Arts se ubica en un terreno de 50,500 metros cuadrados. Además, tiene 3 torres de oficinas con 78,800 metros cuadrados rentables. Claro que es negocio, ¿no? Claro que valía la pena hacer que fuera una realidad, ¿no? Por lo menos para la iniciativa privada. Como estos ejemplos sobran en las alcaldías Álvaro Obregón o Coyoacán, en donde, haciendo uso del plan delegacional aprobado en 2011, se comenzó la construcción discrecional de obras a beneficio de las constructoras y de la iniciativa privada, más que a beneficio de la ciudadanía. Bueno, y luego, Elia, ¿qué con todo esto? ¿Corrupción inmobiliaria? Sí y no. Es que en realidad todo está hecho al amparo de la ley. Podría decirse, un tipo de corrupción legalizada. Yo creo que sí se necesitan reformas grandes de actualizar los planes, pero también mover las instituciones a que sea más fácil denunciar, castigar, sancionar y que volvamos como... Suena horrible decir, pero al orden, ¿no? No es al orden, pero es, pues eso, no podemos tener una ciudad caótica que sea segura. Y a propósito de esto, hoy en pleno 2020 y en medio de una pandemia,
¿Cómo vamos con esto? ¿La 4T llegó para salvarnos de los monstruos de la construcción? 17 desarrollos inmobiliarios que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum autorizó para construir en Paseo de la Reforma en marzo de 2020. Algunos ya habían sido declarados irregulares por su propia administración. Otros más podrían ocasionar afectaciones del suelo. O sea que no es cierto, que siempre sí pueden construir. El gobierno local otorgó facilidades a estos proyectos de construcción para empezar la obra o regularizarla, incluso sin haber presentado estudios de suelo, obras de mitigación y permisos de construcción. El argumento: reactivar la economía ante la emergencia por la pandemia del coronavirus. ¿Todo se vale en pro de la reactivación económica? Esto nos da pie y el derecho como ciudadanía de volver a exigir explicaciones, soluciones y sanciones al crecimiento de la corrupción legal inmobiliaria, que cuesta tanto en la calidad de vida, pero sobre todo, y no hay que perder de vista, perjudica nuestro suelo, colocando en situación de vulnerabilidad a miles de familias frente a los riesgos de la naturaleza. Mi nombre es Celia Almanza, gracias por ver este especial. Escríbenos para saber qué otros temas crees que se debe abordar sobre la reconstrucción o la corrupción inmobiliaria. No olvides darle me gusta, compartirlo y activa las notificaciones de nuestro canal. Nos vemos en el siguiente Voces Estridentes.